não estou tão interessado que vea tanto contenido, apesar que me encantaria que viera más contenido, pero puede ser que lo sature de contenido y al final no es tan provechoso. Y sé que las clases que estamos progredindo hasta ahora va a ser útil para siempre. Tener un fundamento sólido de lo que es la obra médico-misionera. Segundo, ¿cómo puedo aprender mejor esos temas académicos? A pesar que el principio de la metacognición y esos otros principios podemos aplicar a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios generalmente se estudia de otros métodos, como Jorge está estudiando muy bien con nosotros. Este método de utilizar textos sobre textos, utilizamos mucho más para la Biblia y estos otros métodos más para temas académicos. ¿Ok? Y ahora, claro, entrando justamente en esas temáticas que para mí es extremadamente importante porque es la base de la salud, anatomía, fisiología y patología. ¿Ok? Pero imagina que tiene 10.000 patologías. Vamos a ver 4 patologías, quizás aquí cáncer, depresión, enfermedades gastrointestinales y quizás una más se nos da tiempo. Y anatomía y fisiología. Entonces, sería lo básico para por lo menos tener una noción y también después podermos seguir estudiando en casa de nuestro propio interés. Y solo para hacer un paréntesis, eso es normal hasta mismo en la carrera de medicina. Nosotros aprendemos un 20% en la universidad y un 80% por cuenta, estudiando. Las clases eran clases de 40, 50 minutos que nos daba, por ejemplo, el corazón. 40, 50 minutos el doctor, los puntos, vayan a la casa a estudiar, va al anfiteatro ver los corazones en el cadáver. Y así era y teníamos que aprender y volver otro día con repaso. Entonces, mucho depende de nosotros para poder aprender. En el caso, nosotros sí o sí, o estudamos o nos aplazamos, ¿no? A pesar de que pienso que también el curso, no ese curso en sí, porque es un curso más corto, el curso debería tener una evaluación también para poder evaluar el alumno si está preparado, o quizás tiene que rehacer algunas materias que quizás no tuvo un buen rendimiento. Es importante realmente que podamos aprender materias que son técnicas, como por ejemplo la materia de salud. No hay como tratar un paciente si no tenemos básico de lo que es una anatomía del estómago, del aparato digestivo, del corazón. ¿Ok? Ok. Les dejo esa frase. A mí me gusta mucho historia médica. Y el doctor Jean-Marc Charcot es uno de los neurólogos más renomados de la historia del siglo XX. Y él dice, la anatomía es el alfabeto de la medicina. Significa, los primeros caminar de la medicina necesita aprender anatomía. Para poder aprender lo más básico, para después tener una construcción, una sedimentación de conocimiento más profundo de otros temas. Y es un tema que incluso después que ya estamos ocupados en el trabajo médico misionero, debemos aún volver a estudiar anatomía. Para compartir eso, hace un año y medio atrás, yo volví a recapitular varios temas de anatomía, puntos específicos que quizás pasé por encima, quizás en la carrera en sí, porque siempre uno está reciclando su conocimiento y revendo conceptos importantes. Vamos a orar. Amoroso Dios, nosso querido Padre Celestial, gracias por esta tarde. Gracias porque tú eres bondadoso con nosotros, misericordiosos y siempre clemente, y siempre, oh Dios, paciente. Que tú nos enseñes a ser parecido contigo, que nuestro carácter, que nuestra vida pueda ser semejante a la tuya, en amor, en dominio propio, en paciencia, en sabedoria, en pureza y en principios. Nos enseña lo que es el amor ágape y también nos enseña la justicia. Que tú puedas bendecir a los estudiantes, su rendimiento académico, su capacidad de aprender y que ellos puedan ser útiles para tu obra. Bendiga también a todos los que están participando en esta organización de este curso. También los propios, el pastor Maurice, el ministro, y también el hermano Carlos, que va a venir a dar clase. Que todos nosotros, Dios, podamos ser útiles para estos estudiantes y que ellos sean útiles para los pacientes que van a atender. Perdona nuestros pecados si en este día hablamos alguna palabra, pensamos, sentimos
o tuvimos algún comportamiento que no está de acuerdo con tu santa voluntad. Que podamos tener un corazón nuevo, una vida nueva. Bautízanos con tu Espíritu. Reaviva nuestra fe y fortalece nuestro ánimo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Ok, entonces nosotros paramos en el colon, en el intestino grueso, y vimos hasta el colon sigmoide, correcto. No, creo que vimos creo que paramos aquí más o menos, no llegamos a entrar tantos en detalles. Ok, en el apéndice, pero creo que ya empecé lo que es... Ok, perfecto. Perfecto, entonces nosotros tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Yo voy a dejar aquí pasar... Deixa eu ver si tengo aquí, es que... Sí, no trajo. Yo quería mostrar algo para ustedes, pero no lo trajo. No hay problema. Colon ascendente, transverso, descendente. Essa curva em forma de ser invertido, mais ou menos, ou uma luna, não? Tiene o nome de colon sigmoide, e aqui vem o recto e o ano. Ok? Essas pequenas bolsas que se formam se chamam saculações. Saculações, como de saco. Não sei se aqui a palavra se utiliza saculações. Ok? Como de saco. O que é importante aqui, principalmente, como já aprendimos na parte da manhã, é que o colon, principal função dele é o almacenamento do alimento e também o transporte do alimento, a absorção de água, a absorção de sales minerais e também a absorção de alguns nutrientes que não foram completamente absorvidos em intestino delgado. El principal almacenamiento hasta la evacuación es el colon sigmoide y el recto. El recto es como una bolsa que está ahí, como realmente para almacenar las heces, la materia fecal, ¿ok? Para después ser eliminada cuando... ¿Qué hace con que sea eliminada las heces? ¿Qué estimula? El sistema nervioso recibe uma informação de que isso realmente está dilatado, que há uma grande quantidade de heces aí, e há um estímulo nervioso, que é o que aprendemos todo hoje na manhã, e isso faz com que haja uma relaxação do esfíncter para poder fazer a evacuação, não? ¿Solamente en la zona del recto se acumula el material de las heces o desde el colon descendente? Desde o sigmoide, desde a curva. Desde ahí. Qual é a zona que mais temos câncer de colon? Justamente em el colon sigmoide. ¿Por quê? Porque é justamente onde mais temos as heces permanecendo em el colon. Em todo el colon, onde mais permanece tempo as heces é em el colon sigmoide. E é uma zona que não deveria permanecer, porque onde deve permanecer é o recto. Porque a vezes se come muito, porque a vezes tem estreñimiento, porque não come fibra, porque não toma água. Então, há peristaltismo mais lento, ou há uma obstrução, ou há fecalomas, que é quando as heces estão muito endurecidas e justamente hace com que se permanece as heces em um lugar inadequado. ¿Por que inadequado? Porque o epitélio, que é como uma película mais interior dentro do colon, é distinto de aqui para aqui. Aqui ele tem um epitélio que pode permanecer um pouco mais de tempo. E também está mais na parte já de eliminação, então mais rapidamente será eliminado. Mas aqui não. Então, quando permanece esses por maior tempo aqui, empieza certas lesões celulares de lo que são os enterócitos, que são as células intestinais. E a importância, por exemplo, física seria que uno quando vai ao baño tiene que tratar de quedar vacío todo eso. Sí, seguro. Porque... Sí, y volviendo en el tema que estaba explicando, entonces, cuando permanece mucho tiempo la heces ahí, hay una lesión
justamente de los enterócitos, y eso al paso del tiempo va inflamando, eso puede formar divertículos, puede formar pólipos, puede formar colo irritable, puede causar inflamación, la colitis, ¿ok? Porque precisamente esta zona es una zona bastante sensible por la curva que se hace ahí, ¿ok? El recto, ya que es justamente ese tubo terminal para ser eliminado y también para almacenar las heces, y el ano, que es un esfínter, un músculo que se abre y cierre para poder ser eliminado las heces. Algunas características importantes que creo que vale resaltar de la parte interna de este tubo digestivo, tanto el intestino delgado quanto el intestino grueso. Dentro del intestino, vamos a hablar del intestino grueso, entonces tenemos las saculaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí dentro existen microcélulas que son microscópicas. Aquí estamos haciendo, digamos, un poco más grande para que ustedes puedan ver, pero es microscópica. Y eso, si ampliamos eso, tiene un formato más o menos así. Cada una de esas pequeñitas tiene este formato. Y eso se llama enterócitos. Enterocitos. ¿Ok? Y esa es la célula intestinal. Esa es la célula que tiene la función intestinal de producir moco en español, producción de moco, absorción. Equilíbrio é o que regula quanto de água tem que absorver, quanto de água tem que deixar dentro do intestino. É justamente em esta célula, vamos ver se encontra aqui uma imagem para mostrar a vocês. Creo que não tenho. Pero mañana puedo agregar e depois puedo mostrar a vocês, ok? Essas células, elas têm certas velocidades. Essas velocidades é como um filtro, porque elas têm que filtrar nutrientes, têm que absorver água. Então, serve como mais ou menos como um filtro para regular. Quando há lesões dessas microvelocidades, uma das coisas que ocorre é a diarreia. ¿Por quê? Porque há um desequilíbrio justamente de lo que filtra, de lo que equilibra água, nutrientes, e como está inflamado, empieza a estar desequilibrado, então a vezes lo que tenía que estar absorvendo não absorve e elimina, por isso vienen as diarreias. Pues que venga também aqui uma bactéria, ou é muito comum a diarreia del viajero. ¿Qué es la diarrea del viajero? Uno cuando no viaja no come por la calle y el otro día está mal con, en Brasil se caganeira. ¿Cómo dicen acá? ¿Caganeira también? Ok. Ah, ok, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué se dio eso? Porque al comer probablemente se contaminó con un virus. Y las infecciones virales intestinales pueden causar desequilibrio de los enteros, de las microvelocidades y causar justamente la diarrea del viajero. Puede ser por una mala comida, puede ser también algo más grave, como una infección de una bacteria más grave, como por ejemplo una Staphylococcus, Streptococcus, principalmente Staphylococcus, porque es bacteria justamente gram negativa, que es justamente... ¿de qué se ríe? Entonces es muy importante entender que es muy sensible la pared intestinal. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama retocolitis ulcerativa. O, por ejemplo, otra que se llama enfermedad de Crohn. ¿Qué pasa? Son enfermedades que los enterócitos, o enterocitos en español, enterocitos tienen una lesión, están lesionados, están o inflamados, o está con un ataque de enfermedad de células autoinmunes aquí, que es el caso de la enfermedad de Crohn, y esa zona hay un desequilibrio, tanto de electrolitos, de nutrientes que están entrando y saliendo ahí, como hay también un desequilibrio de la barrera que filtra la agua y filtra nutrientes. Y por eso la persona que tiene retocolitis ulcerativa tiene mucho dolor y la persona que tiene enfermedad de Crohn tiene mucha diarrea, justamente porque hay un desequilibrio. Y esos son varios, ¿no? Está uno aquí más.
Depois viene outro, e viene outro, e viene outro. São miles. Todo eso son microvellosidades que están dentro de lo que es el saco intestinal. ¿Dónde filtra? Ah, ok, voy a explicar. Es la siguiente parte, aquí va a interesar, que va para las vías biliares, pero hay un plexo que se llama plexo porta. Es una cadena de vena que está ahí ligada al intestino. Cuando se absorbe, llega a esas venas mandan para el hígado, donde es metabolizado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿pudieron entender esa parte del intestino? ¿Alguna duda? Ok. Los veo algunos o sonolientos o un poco volando. Sí. Es importante, quizás pueden levantar, pueden tomar una agua, pueden volver. Vamos a empezar a hablar un poquito de las vías biliares. Entonces nosotros aquí conseguimos ver el inicio del duodeno. Aquí es el duodeno, justo el ducto que yo estaba, esa imagen da para ver bien. Aquí viene justamente el ducto pancreático. Ese es la vía, el ducto, conducto, en español es conducto. Conducto intrahepático, ese es el conducto hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, conducto cístico, y aquí forma el colédoco. Entonces el colédoco es de aquí hacia abajo. Y aquí viene el conducto pancreático, que aquí eles se forman, aquí forma la ampola, o ampolla, aquí tiene el orificio de Odds, y aquí se desemboca en el duodeno. ¿Se puede entender, no? Perfecto. ¿Y cómo se llama ese órgano? Vesícula biliar, correcto. Y aquí tenemos el hígado, ¿no? Entonces, aquí así, en esta zona, porque aquí está justamente la primera porción del duodeno. Entonces, aquí está el estómago, ¿no? El estómago está al frente del páncreas, para nos ubicarmos con los dibujos anteriores que vimos. ¿Cuáles son algunas de las funciones del hígado? Metabolizar. ¿Qué es metabolizar? Sintetizar. No. Metabolizar, pensemos, chicas. Metabolizar. Degradar. Ajá. Quebrar en partículas o degradar en partículas. Excelente. ¿Ok? Otra función del hígado. Filtrar la sangre. ¿Qué más? ¿Qué el hígado tiene que liberar para el torrente sanguíneo? ¿Ah? No, toxinas no. Porque todo lo que uno come se transforma en el estómago en ¿qué? Quimo gástrico. Este líquido, ¿no? Que tiene un color verde. Ese quimo gástrico va para el duodeno. Cuando llega justamente en la parte del hilo, en duodeno ya empieza, pero en el hilo principalmente empieza a ser absorbido. Entonces va a ser absorbido ¿qué? Toxinas y nutrientes, de acuerdo con lo que uno come o toma. Entonces va a pasar por ese plexo de vena que se llama plexo portal, va a llegar en el hígado. Ahora yo tengo el hígado lleno de nutrientes, entonces el hígado también tiene una función de almacenamiento. Producción de bilis, esa es una de las funciones, excelente. Pero ahora yo estoy lleno de nutrientes. ¿Para dónde van esos nutrientes? ¿Dónde tiene que llegar? Para la sangre. ¿Cuál es el destino final? No. ¿Cuál es el destino final de los nutrientes? La sangre es un transportador. Las células, exacto. El destino final donde tienen que llegar los nutrientes es a nivel celular. Y ahí nosotros tenemos células en el ojo, en el cabello, en la piel, en los órganos, todo tiene células. Entonces, la sangre tiene que llevar esos nutrientes todos para llegar a las células de todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función también del hígado? Regular la síntesis de nutrientes. Significa, él manda más o manda menos de acuerdo con la necesidad que el cuerpo tiene. Es un regulador de nutrientes. ¿Ok? También él tiene una función de almacenar glucosa o glucemia. Entonces, justamente cuando el cuerpo necesita más glucemia, ¿quién libera? El hígado. ¿Ok? Eso se llama gluconeogénesis. El proceso de liberación de glucosa es gluconeogénesis. Y la quebra de la glucosa intrahepática se llama glucólise.
Para curiosidade, isso é para curiosidade. Pero é interessante saber, porque em algum momento vão necessitar. Então, a gluconeogênese é quando o hígado começa a produzir glucosa para liberar. E quando começa a quebrar a glucosa para ser liberada, se chama glucólise. Gluconeogênese e glucosa. E mira a palavra gênesis. Gênesis vem de quê? Origen. Então, quando se está originando a glucosa, gluconeogênese. E quando já está liberando, porque já se está quebrando a partícula para ser liberada, glucólise. De la mesma forma, também temos as proteínas. As proteínas também são almacenadas em el hígado. Quando começam a ser produzidas e quebradas, se chama proteólise. E as grasas, lipólise. Ok? Todo isso são mecanismos que ocorrem dentro do hígado. Lipólise. Proteólise, as proteínas. Aqui eu hice uma lista para vocês, para que possam aí quizás sacar uma foto. Funções do hígado: metabolismo, que é quebra de las partículas, carboidratos, glucogênesis, gluconeolísis, gluconeogênesis, que é a regulação da glucemia. Lipídios, lo mais importante aqui seria justamente para chegar ao final, que é a lipólise. Las proteínas, que vai desde a desaminação, ciclo de la ureia, síntese de albumina e factores de coagulação, que é todo o que regula várias outras funções do corpo, como por exemplo, a massa que é a urea, a albumina e a coagulação, que tem funções em várias partes do corpo. Por exemplo, a albumina é uma proteína que regula os líquidos do corpo. Quando o corpo está com pouca albumina, a tendência é que as pessoas tenham edema na perna. Edema en el cuerpo, edema en la cara, porque la albumina es una proteína que regula el líquido dentro de los vasos. Eso se llama, no voy a entrar en tanto en detalle porque creo que no, pero la albumina es una proteína de regulación de los líquidos. Y los factores de coagulación, justo como el nombre ya dice, es para controlar las hemorragias, la pérdida de sangre, para hacer el proceso de coagulación. ¿Quién regula esto? El hígado. Quando a pessoa tem cirrose hepática, ela vai ter dois fatores importantes que vamos ver nos laboratórios: albumina baixa e fatores de coagulação alterado. Então, o paciente, vamos lá mirar as pernas do paciente, ele está com edemas, está com as pernas inchadas, e toca e vê que está profundo. Por que está profundo? Porque é um edema por falta de albumina. A albumina está baixa, os líquidos saem de dentro do vaso é artérias ou venas, e se extravasam para fora do vaso e formam os edemas. Ok? Quem regula esse sistema de albumina e fatores de coagulação? O hígado. Também, como disse a irmã, bilis e a excreção de bilis, não a regulação de bilis. O hígado produz em torno mais ou menos ao dia de 600 a 1000 ml de bilis. Também regula e também conjuga lo que es la bilirrubina, el colesterol, fármacos y toxinas. Entonces, por ejemplo, la bilirrubina es la materia prima para ser producida la bilis. La bilis tiene la función de ayudar en la digestión de las grasas. Entonces, recuerdan de los ductos, ¿no? Viene el ducto, el intrahepático. Vamos a volver aquí para hacer más fácil. Aquí. Aqui vem os intrahepáticos, o hepático comum, o cístico, o colédoco. Então, o hígado está produzindo bilis. Uma parte desta bilis vem diretamente por el conducto colédoco, ou aqui hepático comum. E outra parte passa do hígado por aqui, do hígado diretamente para a bilis. A bilis é almacenamento de bilis. A vesícula é almacenamento de bilis. Quando o corpo comemos grasa e chegou grasa justamente aqui no duodeno, então a bilis começa a ser contraída por um estímulo do sistema nervioso, elimina a bilis para passar por el colédoco para chegar aqui, justo como se estivesse aqui, pingando, goteando bilis, para ajudar o quê? Em el processo de la digestão de las grasas. Por isso que as pessoas têm tanto lo que é hígado graso, ou também tem cálculo nas vesículas, que é formado generalmente por as pessoas que consomem muita grasa. Porque os cálculos de la vesícula principalmente são de colesterol. Ok? Quem produz então a bilis? O hígado.
La vesícula es solamente un regulador, un almacenamiento, y cuando necesita, elimina bilis para poder hacer la digestión de las grasas. Naim. No prestaste atención. Chicos, ¿para qué es? Digestión de las grasas. Presten atención. ¿Ok? Mira. Cuando aquí tenemos el hígado, ele produce la bilis. La vesícula, ¿cuál es la función de la vesícula? Almacenar la bilis. Cuando hay grasa en el intestino, entonces justamente ele é producido para la vesícula es contraída, donde elimina bilis para ayudar en el proceso de digestión de grasas. Aqui temos uma foto já anatômica mais específica de las caras del hígado. O hígado tem duas caras principais, a cara anterior e a cara posterior, ou a cara conhecida também como cara visceral, que é justamente a da parte inferior. O hígado tem 8 lóbulos, 8 divisões. Creo que aqui podemos ver em um dibujo mais adelante aqui, que podemos ver um pouquinho mais detalhado cada uma desses quadrantes, que assim poderíamos dizer. Por exemplo, aqui está segmento 1, que é esta zona justamente de los ductos e de los vasos. Temos aqui o segmento 2, o segmento 3, o segmento 4, o segmento 5, o segmento 6, o segmento 7 e o segmento 8. ¿Por qué no es ordenado? Porque es como porque estamos viendo, aquí estamos viendo una cara de frente, aquí estamos viendo una cara inferior, o una cara visceral. Porque el hígado, él es más o menos así, como si estuviera viendo a la persona de frente. Entonces, él tiene una cara recta al frente, la cara anterior, esa cara que estamos viendo, ella es recta. Atrás, ella tiene una cara declinada, así, atrás, e a parte superior. Então, é como se fosse mais ou menos como um triângulo, assim, entende? Então, tem essa cara que é volviendo mais assim para essa cara, a cara superior e a cara anterior. O formato do hígado. Que em los dibujos não dá para ver bem exatamente como ele é. Aqui também daria para ver um pouquinho mais detalhe. Essa é a cara posterior ou visceral. Então, ele é mais ou menos inclinado assim. Não é recto como estamos vendo, ele tem um formato assim, a cara posterior, né? E também existe uma cara superior e a cara principalmente anterior. O que é importante aqui em el hígado também é que el hígado é um órgão muito sensível a las grasas. Por isso que se dá tanto hígado graso. Porque todo lo que uno come vai ser absorvido em el intestino, e o intestino vai passar para o sistema portal, que é esse plexo de vena, e vai chegar em el hígado. Então, se uno come açúcar, grasa, carboidratos, todo vai chegar em el hígado. Então, as pessoas que consomem muita grasa vão ter mais tendência a hígado graso. Pero, que outras coisas que uno pode estar tendo na alimentação, em el estilo de vida, que pode também causar hígado graso? Chico, voy a pedir para que ustedes levanten un poquito, los chicos, y tomen un poquito de agua diario. Ustedes están durmiendo en la clase. No, pero no, yo no me siento afín de verdad, chico, digo de corazón. Levantem un poquito, tomen agua y vuelven. Ustedes están durmiendo, yo estoy viendo. No, Alejandro y Elías no, es Javier y Naín. Sí. Sí. Sí, no hay problema, lávense la cara, respiren un poquito, tomen agua. Sí, es para ser productivo. Ustedes están para aprender, entonces si no aprenden no es útil. ¿Me hago entender? Yo no quiero estar aquí arregañando a nada, yo quiero que ustedes aprendan. Yo vine aquí con mucho gusto para que ustedes aprendan. ¿Ok? Entonces es muy importante justamente saber esos detalles que el hígado es sensible porque es un filtro que pasa los nutrientes por ahí. Si nosotros comemos saludable, va a llegar cosas saludables. Si comemos cosas que son toxinas o exceso de grasa, va a llegar justamente eso. La pregunta es, ¿qué otras cosas que puede formar hígado graso? Eso es importante. No, comida.
¿Cómo? Exceso de carbohidratos es excelente porque los carbohidratos también se transforman en grasas. Hay una regla muy buena que no es una regla general, pero es predominantemente así. Cuando yo consumo carbohidratos o hidratos de carbono, que es la misma cosa, se va a transformar predominantemente en triglicéridos. ¿Ok? Cuando yo consumo predominantemente grasas, y principalmente lo que es grasa trans y grasa saturada, se va a transformar en colesterol. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Eso es lo más lindo de trabajar con nutrición con los pacientes. Cuando tú estás en la consulta preguntando para la persona, señora, cuénteme cómo es su comida, su desayuno, almuerzo y cena. Y tú ya sabes por qué te procuró. Ah, doctor, yo estoy viendo porque tengo hígado graso. Entonces, cuando la persona te dice hígado graso, antes que ella te cuente la comida, tú ya sabes lo que ella come. Porque tú sabes el metabolismo de las grasas. O, por ejemplo, vamos a pensar que no sabemos el diagnóstico, pero preguntamos lo que ella dice, doctor, mi desayuno es un pancito francés, yo lo paso una mantequilla, una fatia, una rodaja de queso y lo pongo en la sanduichera. Y después, cuando tú vas a ver los exámenes, tú entiendes por qué los exámenes le sale colesterol elevado o triglicérido elevado, porque está comiendo mucho carbohidrato. Entonces el cuerpo no miente. Eso es muy interesante, que a veces hay pacientes que mienten en la consulta, pero los exámenes del cuerpo no mienten. Cuanto más tú entiendes de fisiología y de anatomía, tú entiendes lo que está pasando en el cuerpo de la persona, mismo que ella te diga otra información. Entonces, cuando se consume mucho hidratos de carbono, va predominantemente a aumentar triglicéridos. ¿Es una regla exacta? No, porque los carbohidratos también pueden elevar el colesterol. Pero predominantemente la conversión de carbohidratos se va a convertir después a nivel hepático. Hepático es hígado, ¿no? En triglicéridos. Y el consumo de grasa trans y las grasas saturadas se va a convertir en colesterol. Y existe un colesterol, porque ese colesterol total. Pero existe un colesterol que es el colesterol LDL, que es un colesterol conocido como el colesterol malo, que es una lipoproteína de baja densidad, que es un marcador cardiovascular. Personas que tienen LDL elevado tienen un mayor riesgo de tener infarto. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos entrando en qué materia, que algunos detalles, eso se llama bioquímica. La bioquímica es que empieza a entender justamente el metabolismo y los exámenes de que podemos pedir a los pacientes. ¿Qué más? Sí, puedo. Cuando el hígado está muy alterado, muy afectado, aún cuando se consuman grasas saludables, también puede reaccionar de manera mala. Sí, puede. ¿Qué otros factores? Mi pregunta fue, ¿cuáles otras causas, factores causales que pueden también subir colesterol y formar hígado graso? El alcohol, excelente. El azúcar, muy bueno. ¿Qué más? Fármacos. Carbohidratos, ahí ya serían los carbohidratos. Falta de agua porque limpia el hígado. Tomar líquido con la comida. Fermentar la comida, comer las comidas que están fermentando. La fermentación produce un poco de alcohol, y eso también justamente va a afectar el hígado. Fermentaciones, que el nombre es dispepsia. Tomar líquido con la comida, fermenta la comida y también afecta hígado graso. Y ahí las personas dicen, pero doctor, y eso es muy común en la consulta. Por eso, aprenda una cosa muy importante. Las personas tienen, gran parte de las personas tienen un concepto equivocado sobre sí mismo comiendo saludable. Es muy común tú escuchar de las personas, pero doctor, yo soy vegetariana. Pero doctor, yo siempre toda mi vida traté de me alimentar bien. Ese es el concepto de ella, pero ella no entiende de nutrición. Entonces tú dices, hermana, ¿usted tenía el hábito de tomar agua de la comida? Sí, siempre tomamos una colada, un tecito en la noche con galletas. Mira, ella misma,
pero ella pensaba que se alimentaba bien, porque ese es su concepto, porque la gente vegetariana toma así. Ah, doctor, sí, pero nosotros tenemos en casa, nos gustaba mucho el arroz blanco, nos gusta mucho las pastas, pero esa pasta, hermana, era de trigo integral. No, nos gusta el espaguete, ¿entiende? Entonces nosotros estamos justamente ahí, ¿entiende? No, no estoy criticando a ustedes, no, no, yo sé que ustedes están aprendiendo, pero también tengo que corregir. Yo también. Pero solo un detalle, yo no como espagueti, es que no tengo otra opción para comer aquí, pero yo no como harinas blancas. No, pero Integral. Ay, ahí me gustó. Sí, que ¿vende así en Ecuador? Sí. Súper bueno. Una pregunta, tipo, digamos que se deja congelando una comida en la red, ¿será que igual hace mal para Pero dame un ejemplo, por ejemplo. Tipo, supongamos que, por ejemplo, en los restaurantes, lo que se suele hacer es que, tipo, para no calentar, compartir la comida, lo guardan en la red. Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de alimento, tipo frijol. Sí, no hay problema. No hay problema. Solo que nunca va a ser fresco. Siempre va a ser un alimento que ya pasó por un proceso de cocimiento y ahora está guardado. É assim que te refieres, não? Por exemplo, cocino el frijol domingo para toda la semana. Y ahí descongelo solo para el día que voy a consumir. No es un alimento fresco, pero es una opción. Sí. No está 100% natural. Siempre el alimento fresco es más saludable, tiene mayor concentración de nutrientes, pero no hace daño. Una pregunta, usted hablaba de la fermentación. Por ejemplo, ¿el pan de masa madre no estaría bien o sí? No es que te causa daño, pero no es lo más saludable. No es lo más saludable. Yo no como pan. No. Yo no como pan de masa madre. Sí. Es fermentado, es como yo decía para la hermana hoy al mediodía. Puede ser utilizado como un remedio, pero no debemos utilizar eso todos los días. Es un proceso de fermentación. De la misma forma, kefir no hace parte de la dieta del plan de Dios. Germinados no hace parte de la dieta del plan de Dios. Eso son cosas que vienen de la cultura ayurveda. Los ayurveda empezaron con eso de germinar, de utilizar. La dieta del plan de Dios está escrita así. Si quiere puedo leer la cita más tarde o mañana. Ustedes deben conocer la cita. En las frutas carnosas, en español está frutas carnosas, cereales, las almendras y los vegetales tienen todos los nutrientes para formar una buena sangre. Entonces, ¿dónde ustedes están viendo ahí los germinados? Yo nunca consumí germinados. Yo siempre intenté seguir lo que está escrito. No estoy diciendo que soy perfecto, no quiero parecer santo aquí, esa idea no. Pero siempre intenté ver qué dice el Señor sobre este tema. ¿Será que eso no es de la cultura de alguien que viene y trae para dentro del sanatorio? Ahí mi pregunta es, doctor Felipe, ¿pero no podemos consumir? Yo no condeno. Si la persona quiere consumir, yo no soy contra. Yo no pienso que eso es un pecado, pero pienso que Dios tiene su plan, su ideal. Como por ejemplo, ustedes ya escucharon de la dieta plana. Plana. Eso está muy fuerte en Perú por el hermano, ¿cómo se llama este hermano? Ok, qué bueno que me olvidé, así no necesito mencionar el nombre del hermano. Pero él sigue una dieta que dice que no podemos consumir los tubérculos. La papa, la zanahoria, la remolacha, porque eso afecta el hígado para él y eso para él forma hígado graso. La hermana White yo hice cuestión de separar 4 citas donde la hermana White dice para comermos papa, dice para comermos raíces, dice para comermos tubérculos. Entonces yo prefiero, para mí es 2 Crónicas 20:20. ¿Qué dice allá? 2 Crónicas 20:20. Quien encuentre puede citar. Las almendras, que la verdad es que en inglés, Jorge me puede corregir, las almendras, creo que el grupo de las almendras es nuggets. Nuts. Ajá. 2 Crónicas 20:20. Ahí entra todas las semillas. Que el nombre en español es oleaginosas. No, porque es de los germinados, o es de alfafa, o es de garbanzo, lenteja, frijoles, ese es. Entonces sería dentro de las leguminosas, sería parte de las leguminosas. Pero ¿por qué comer una leguminosa que debe ser bien cocida
comer germinado. Yo no veo ninguna necesidad. Pero como yo digo, si comen, yo no soy contra y no soy... Aumenta la clorofila cuando... No, potencializa alguns nutrientes, antioxidantes principalmente. Pero nosso corpo não necessita esse processo, não entende? Não necessito potencializar algo que já está dentro de uma quantidade ideal que nosso corpo necessita. E isso é interessante porque, se vamos, por exemplo, que dados técnicos poderíamos utilizar para amparar o plano de Deus? Loma Linda. La maior parte de los longevos del mundo son de Loma Linda. Y la mayor parte en Loma Linda ni se consumen germinados. La cultura de los germinados hace 10 años que empezó. No es una cosa que se consume a muchas décadas. Entonces, eso es una cosa de la cultura ayurveda que empezó eso. Eso viene en Brasil se llama dieta viva. Dieta viva quiere decir que los alimentos al germinarse están más vivos. Eso no. Ayurveda. Ayurveda es como no es una religión, es como un grupo espiritualizado que sigue varios aspectos de la naturaleza y ellos tienen su propia dieta. Ellos que... Si potencializa, digamos, los germinados, ¿se lo podría usar como tratamiento para pacientes? Podría, pero yo no utilizaría porque no veo necesidad. Yo prefiero más utilizar el alimento orgánico. Pero es mejor una leguminosa fresca o seca, porque yo eso entiendo que germinado es para volverlo fresco. O sea, como de verde. No, solo te pido que me explique porque en Brasil no tenemos ese término. Entonces, ¿qué es seco? ¿Qué es seco? ¿Ah? O sea, que realmente es seco. Seco. Pero es otro mojado. No, es algo secado. Deshidratado. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, tenemos frijoles secos que hay que remojar el día anterior, Ok. antes de cocinar. Ok. Frijol tierno, sino que directamente se lo puede... Ah, ok. A ver, ¿cómo sería eso? Es como que uno está más reciente sacado de la tierra. Ese es el tierno. Entonces, el otro sería un frijol viejo. Sí, viejo quiero decir que ya está almacenado en algún tiempo. Ok. Lo que pasa cuando se siembra, al poco tiempo, cuando recién ya se madura el frijol y sale la vainita, entonces se recoge y es el tierno. Pero si lo deja secar allí después de un tiempo, cuando ya está completamente maduro, Es el seco. se dice. Ah, ok, ya entiendo ahora. Perfecto. Para mí los dos son saludables. Solo que uno por ese proceso de secaje. ¿Qué cierto es que todo grano seco tiene ácido úrico? Y por eso hay que dejarle relajar y lavar. No es correcto. ¿Sabe por qué hablo mucho del ácido úrico y de los frijoles? Porque siempre asocio que por las proteínas, y ahí ponen todas las proteínas que existen, la carne, el queso, el café, que también aporta proteína, y ahí pone todo el grupo de las proteínas. Entonces la persona que tiene ácido úrico tiene que sacar las proteínas y incluye el frijol. Pero los frijoles, los legumbres que tienen proteína vegetal, no sube el ácido úrico. Lo que sube el ácido úrico es el grupo de las proteínas animal. Entonces puede comer tranquilamente frijol la paciente que tiene ácido úrico y va a bajar su ácido úrico, sacando la carne, sacando el queso. Bárbara recomienda usar, por ejemplo, hervir la primera agua, pero que hierve el grano seco con Sí. grasa para eliminar el ácido úrico. Sí, yo hago eso también. No, pero no es para eliminar ácido úrico, es para eliminar ácido fítico. Son diferentes, son dos cosas diferentes. Ácido fítico es lo que está como la película que recubre el legumbre. Y ese ácido fítico es lo que hace caer mal a veces en el estómago, que da sensación de languidez, que la persona tiene más sueño, fermento. Por eso aquí el grano seco se lo deja remojando justamente Por eso, por el ácido fítico. Físico. Ajá, ácido fítico. ¿Y el champiñón? No es dieta de Dios. Para mí el champiñón no entra dentro del plan de Dios. Es un hongo y ahí como prefiero seguir lo que está escrito. ¿Qué está escrito en 2 Crónicas 20:20? Y ellos se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Pecón. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y estaréis prosperados. Yo he seguido eso y agradezco al Señor por todo lo que el Señor me ha dado. Porque vi las bendiciones en mi vida y en la vida del Señor y en la vida de mi familia a través de seguir eso. Lo que está escrito debe ser mi brújula de vida. Debe ser el fundamento de mi vida. Si no está escrito, no debo seguir. Perdón,
hojas. Es que entra de los vegetales. Sí, es que vamos a ver si encuentro la cita en este. No traje el consejo sobre gimentas. Pero después puedo, si alguien quiere procurar en la aplicación, pongan en la aplicación frutas carnosas. Ustedes van a encontrar la cita y sabe que da para elegir el libro ahí. Directamente ponen consejos sobre régimen alimenticio y podemos leer la cita. Y hay una otra cita en el mismo libro, en el mismo capítulo, que habla también sobre la dieta elegida por el Criador. ¿Conocen esa cita? Ok, si no conocen, podemos leer ahora si ustedes encuentran, si no después yo puedo traer el libro. Esta es la dieta que el Señor ha propuesto para su pueblo. Pero después del pecado, no sé, digamos, el Señor no añadió dentro de la dieta de las hortalizas. Sí, pero ahí es lo que yo entiendo, está dentro de los grupos de los vegetales. Yo soy a favor de comer hortalizas, pero germinados no son hortalizas. Y por ejemplo, cuando se hacen los germinados de chía, que se pone, digamos, se pone a germinar la chía y se le corta solamente el pastito y se hace zumos con eso, también lo hacen con el trigo. Sí. Ese tipo de cosas tampoco entraría ahí. Yo no veo eso como parte del plan y de la dieta del Señor, pero solo quiero decir, porque quizás usted ya utiliza, yo no soy contra, no pienso que eso es pecado, ¿ok? Pero no veo, no consigo ver, y no consigo ver nem por el espíritu de profecía que hay una recomendación para eso, y no consigo ver que a nivel de nutrición nuestro cuerpo necesita. Eu já tratado, não sei, 10.000 pacientes, nunca utilizei germinado, nunca. Nenhum sanatório, nenhum plano dietético, só hoje eu já hice 3 dietas para pacientes para enviar, porque eu atendo os pacientes em linha. Eu nunca puse consuma germinados. Hoje eu atendi uma paciente, uma niña, comentei, Helena, de Peru, e ela tem uma enfermidade que lhe causa tumores, e a mamá hace germinados. Então, eu comentei, irmã Irma, o mesmo nome de minha mamãe. Então, não veo necessidade. Se você não se importa em fazer, não lhe tome tempo, não lo veo nenhum problema. E a niña le encanta comer germinado de alfafa, então siga haciendo. Pero ahora se pergunto, eu penso que isso está dentro do plano de Deus? Eu não vejo. Eu não consigo encontrar amparo para dizer que isso está dentro do plano de Deus, germinar os alimentos. Se alguém tem algum conceito, pode compartilhar e podemos aqui pensar juntos. ¿Encontraste la cita? Por favor. Una dieta escogida por el Creador. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados de manera simple. Preparados de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Ok. E é tão interessante porque ele é tão pertinente assim nos detalhes. Maior vigor físico, maior força moral, maior força intelectual. Para mim esse é justamente o plano original de Deus. E isso foi o que eu comentei com vocês nos primeiros dias, é perguntar-se, como Jorge comentou, quando Deus foi mostrar para Moisés o tabernáculo, e ele subiu no monte e disse, en el versículo 25 y también el versículo 41, justamente de Génesis 25, dice, haz conforme el modelo que te ha mostrado. Dios nos mostró un modelo de dieta. Dios nos mostró un modelo de vida, donde debemos vivir, cómo debemos nos alimentar. Haz conforme el modelo. Crede en el Señor y estaréis seguros. Crede en los profetas y seréis prosperados. ¿Okay? Si alguien tiene algún concepto, una discordancia, puede discordar de mí, no tengo ningún problema. Me gustaría escuchar. Creo que los estoy chasqueando, ¿verdad? Como que ustedes están medio que decepcionados porque siempre usaron. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, siempre una persona tiene un punto de vista, la otra otro punto de vista y se presenta. Pero ¿qué dice Pero dame un ejemplo del espíritu de profecía que apoya esto. Pero ¿qué pasa si eso me acuerdo ahorita? Okay. Porque he visto diferentes nutricionistas, o médicos adventistas, de esta verdad, y el uno dice una cosa y el otro tiene otro punto. Dame un ejemplo de un médico que dijo esto. Recuerdo una vez que estuve en conferencia de una nutricionista y ella hablaba justamente de los germinados. ¿De la organización ella o no, de la verdad presente? De la verdad presente. Entonces, no recuerdo muy bien, o sea, pero se fundamentó igual con la Biblia, todo eso nos iba presentando. Entonces fue ahí cuando yo empecé a decir, los germinados son buenos. Entonces,
justamente lo que él decía, que crean vida, que vuelve la semilla y germina y todo eso. Entonces, claro, fue con ella que yo aprendí. Pero por eso digo, algunos tienen una posición, después otros, entonces como que uno se queda pensando y analizando como que ¿qué mismo? Sí, voy a contar mi experiencia, solo para dar un otro punto de vista. Yo levo dentro de la verdad presente en ministerios 15 años. Conozco 12 países en ministerios, sanatorios, escuela misionera, la parte de la organización también, ya fui a universidades adventistas. Yo nunca conozco, no sé, 1000 profesionales adventistas, fisioterapeutas, médicos. Yo nunca vi un médico o un profesional de salud amparar otro tipo de dieta con el espíritu de profecía. Nunca vi. Ya vi, por ejemplo, ese hermano que estoy comentando de ustedes de Perú. Yo tuve que preparar un tema para explicar a los hermanos de Perú que lo que él estaba enseñando no tenía amparo del espíritu de profecía. Porque las personas siguen, es muy fácil seguir quien no conoce el espíritu de profecía. Es lo que quiero incentivar. Como dijo Jorge, no creen en mí, estudien. Por eso yo quise que leyera el texto y puedo traer el espíritu de profecía y después podemos leer más citas. Es una cosa que quiero incentivar. Si ustedes fueren para casa con este princípio que eu adotei muitos anos atrás, vocês vão ter muito alicerce e fundamento. Vocês vão escutar uma pessoa a predicar ou falar sobre um tema e essa pessoa está falando algo que não está coerente com o espírito de profecia. E cada dia mais, isso dentro da verdade presente e também na organização, há muitas contradições, mas está contradizendo a verdade. E eu prefiro dizer o que está verdade, eu prefiro seguir o que está na dieta. Frutas carnosas, cereales, oleaginosas, las legumbres. Ese está el plan de Dios. Dice, ahí está una dieta que elegida por el Creador y que da vigor físico, intelectual, fuerza moral. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué criar tantas reglitas? Otro ejemplo. En Colombia tiene mucho esto, y en Brasil también, pero en los otros países no. Que las frutas dulces no se puede comer con las frutas ácidas. ¿Dónde dice eso en el Espíritu de Profecía? Este já foi um debate que creio que já tive que explicar umas 300 vezes. Não existe uma cita da irmã White que dizendo combinação de frutas. Há 2 textos muito claros sobre combinação de frutas e verduras. Sim, eu conheço bem. Pero de frutas com frutas, nenhuma. E há uma outra cita que diz, devemos aprender a hacer buenas combinações. Pero ela não menciona quais. Ela diz buenas combinações. Então, hay algunos textos que ahí como que no está bien claro en qué específicamente les está refiriendo, pero que debemos aprender a hacer buenas combinaciones. Y podría hablar muchas otras también, como por ejemplo, yo fui a Colombia y comenté justo lo que la hermana me mencionó y preguntó públicamente otro día en el comedor es, ¿y el plátano maduro o el plátano verde? ¿Es fruto o es verdura? ¿Con qué podemos comer? Yo hice una pregunta al primer anciano que estaba ahí. Hermano, ¿cuál es la diferencia del árbol que da uma banana, um guineo, e qual é a diferença de um árvore que dá o plátano? Ele disse, nenhuma. E ele era agricultor. Ele disse, nenhuma. Ok. E a banana é o quê? É uma fruta. E o guineo? Ele teve que reconhecer, é uma fruta. Ok. E por que comemos então com a comida salada, o momento que comemos ensaladas? Então podemos comer manzana, banana, pera, durazno, todo com as saladas também. ¿Me hago entender? Voy a dar un otro ejemplo. Sí. Ok, vamos a avanzar con el tema. Por favor. Sí, por favor. Preguntarle algo. ¿Usted está de acuerdo con tomar suplementos vitamínicos? Solo en caso de necesidad por deficiencias nutricionales. No es que necesitamos estar continuamente tomando suplementos como prevención, pero si hacemos un chequeo como vitamina B12, que hay una deficiencia, suplementar. Que ese es el único punto hasta el día de hoy, y reconozco esto, de la vitamina B12, que no conseguí encontrar, porque el texto, hay un otro texto, no sé si fue el texto que ella dice, no fue el texto que ella leyó, pero hay un otro texto que dice así, frutas, verduras, nueces y cereales, en portugués por lo menos está, frutas, verduras, nueces y cereales, tienen todos los nutrientes para formar una buena sangre. ¿Conocen esa cita? Ok. Entonces, ¿cuál nutriente está faltando en la cita? Ninguno. Entonces no puede faltar vitamina B12. Perfecto. Ahora vamos a llevar para eso para la práctica. ¿Por qué yo creo que los vegetarianos, aún con una buena dieta, están con deficiencia de vitamina B12? Porque hay varios aspectos. Falta cobalto en la tierra porque la tierra está degradada.
Las personas tienen lesión en el estómago, falta factor intrínseco. Las personas tienen estrés, en el hilo terminal no se absorbe la vitamina B2 de forma adecuada. Las personas tienen estrés, no consiguen tener que la vitamina B12 llegue justamente a nivel de la mitocondria, que es donde tiene que llegar para ser utilizada en la célula. ¿Qué más? Se utiliza muchos pesticidas, se utilizan muchos agroquímicos. Entonces nosotros estamos comiendo una dieta vegetariana, pero con muchos agroquímicos. Si consumimos más alimentos orgánicos, yo creo que incluso podríamos tener un aporte mayor de vitamina B12, principalmente por el trigo sarraceno. En cada 100 miligramos de trigo sarraceno tiene 135 microgramos de vitamina B12. Pero nosotros no consumimos porque consumimos trigo transgénico, ¿no? Entonces, pero yo pienso que nosotros podríamos aún en este tiempo, viviendo en el campo, teniendo todo lo que es alimentos orgánicos, si hubiéramos sido fieles a Dios, desde que quizás ya estaríamos en el cielo, pero si ainda estuviéramos aquí siguiendo el plan de Dios, estaremos consumiendo todo alimentos orgánicos, viviendo sin estrés, teniendo una comunión más profunda con Dios y podríamos estar consumiendo vitamina B2 y tener buenos niveles de vitamina B2. Entonces, la vitamina B12 es el único suplemento que yo recomiendo que todos los vegetarianos tomen. Digamos, un hipotético caso de que fuera muy difícil, así como con el caso de la B12, de tener antioxidantes en nuestro cuerpo, ¿recomendarían los terminados o no? No, porque hay otros nutrientes que puedo utilizar. Ya, esa era mi cosa. Yo nunca en mi vida pasé y creo que por el conocimiento que tengo voy a pasar germinados. Pero no manera de no contradecirlo, solo me gusta. Sí, no hay problema. No sé todo también. ¿Las hortalizas qué contienen? Digamos así. Minerales y antioxidantes. Y vitaminas también, pero en menos cantidad. Germinar una semilla o un grano, ¿no hace que contenga eso también? Sí, por eso que no necesito, porque tengo en las otras cosas. No necesito, es que, ¿me entiendes? Es como me pregunta, doctor, ¿puedo tomar levadura de cerveza? Puede, ¿necesita? No. ¿Verdad? Y entonces en el caso de que de pronto una persona en algún lugar no consiguiera para consumir suficientes hortalizas, de pronto por el clima, porque no se dan, por los recursos, pero sí se podría conseguir fácilmente los granos, germinados. ¿Usted lo recomendaría? Podría ser un contexto importante, podría ser. Como la hermana White dice, para consumir huevos en algunas localidades. Creo que es importante contextualizar. Sí. Elías, no te voy a contestar. Hay unos aquí que les gusta el huevo, están riendo, pero les gusta el huevo. Tengo una pregunta ahora con respecto al pan, o sea, si es recomendable comer pan, o sea, ¿en qué frecuencia? Digo. Ok, muy buena pregunta. Dice que el pan de harina a veces es integral y que no es bueno, que es daño para el hígado, y en cambio promocionan ahora mucho que los panes sin gluten y todo eso. Sí. ¿Eso tiene algo de verdad o no? Sí. Hay un trigo actualmente con una concentración mayor de gluten, que no era naturalmente del trigo. Eso fue modificado después de la Revolución Industrial, 1950, 1960, personalmente la revolución después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al concentrarse más gluten, causa más alergias en nuestro cuerpo y producción de histamina. Pero lo que tenemos de evidencia hoy es que para algunas personas eso es inflamatorio y patológico, significa que ocasiona enfermedades, y para otros no. Entonces, si usted come trigo y usted siente picazón, manchas, reacciones alérgicas, dolor de estómago, dolor de cabeza, mejor consumir una alimentación gluten free. Pero si usted no veo ningún problema de consumir trigo. Ese es mi concepto sobre el trigo en sí. Y siempre, claro, eso es unánime en mi opinión, eso es unánime, la mayor parte también de los profesionales adventistas, es siempre trigo integral. Trigo blanco, eso está descartado, ¿no?
Ok, vamos tentar terminar este tema para por lo menos cerrarmos a parte de lo que es vías biliares y aparato digestivo. Otra función del hígado es la detoxificación. Entonces, el hígado es el órgano responsable de limpiar, de desintoxicar nuestro cuerpo, y el término correcto es detoxificación. Y también ayuda justamente en lo que es las fases de conjugación de la bilirrubina, que está relacionado justamente con la producción de bilis. Ayuda y participa en el metabolismo de medicamentos, alcohol y hormonas. También es una reserva de antioxidante, y principalmente el glutatión o la glutationa, que es uno de los principales antioxidantes en protección de nuestro cuerpo, ¿no? Que actúa fortaleciendo también lo que es el sistema inmunológico y destruyendo los radicales libres. Aquí continúa. El hígado es un órgano que tiene muchísimas funciones. Regula el sistema, tiene funciones regulatorias como del sistema inmunológico y almacenamiento, sistema inmunológico, principalmente lo que es las células de Kupffer, filtración de bacterias intestinales, sistema de complemento que ayuda en varios otros procesos metabólicos del cuerpo, hematológico, aquí principalmente lo que es la bilirrubina, la quebra y también la regulación de glóbulos rojos, producción de factores de coagulación, metabolismo de la hemoglobina. El metabolismo de la hemoglobina está relacionado con la producción de bilirrubina. Las hemoglobinas, las células rojas antiguas, son transformadas en el hígado en bilirrubina. Entonces siempre hay un proceso de reciclaje. Tenemos circulando por nuestro cuerpo glóbulos rojos viejos, cuando pasan por el hígado, van a ser conjugados para ser transformados justamente en lo que es bilirrubina, que se va a transformar en bilis. Y también tiene una función endócrina. Va a convertir la T4 en T3. La T4 es la hormona producida en la tireoide, y en el hígado, a través de dos enzimas, la deodoinase 1 y la deodoinase 2, convierte la T4 en T3. Eso es nivel de curiosidad para ustedes, no necesitan saber todos esos detalles. Producción de IGF-1, que es una hormona que regula el crecimiento. Por ejemplo, los niños que tienen dificultad de crecimiento muchas veces tienen un problema justamente en lo que es IGF-1 o hormona de crecimiento. También regula el metabolismo de las hormonas sexuales. Por ejemplo, mujeres que tienen progesterona baja, mujeres que tienen estrógeno bajo, que es frecuentemente común hoy, y los hombres que también tienen alteraciones de la testosterona baja, muchas veces el problema está en el hígado, ¿no? Porque regula el metabolismo de las hormonas sexuales. El eje glucosa-insulina, que es lo que ya comentamos un poco, el hígado regula ahí el metabolismo de la glucemia y también de la insulina, que es la insulina, para los que no saben, es lo que hace bajar justamente la glucemia en la sangre. Almacenamiento, ya comenté eso, también ayuda en lo que es el regular las vitaminas A, vitamina D, vitamina B2 y vitamina K. Minerales, también regula el metabolismo de hierro. Por ejemplo, aquí hay un detalle bastante importante. El hígado, cuando se trata de hierro, en el hígado produce una proteína que se llama ferritina, que es la proteína de almacenamiento. Entonces la ferritina, ella apunta a dos aspectos del cuerpo: la inflamación y la deficiencia de hierro. ¿Ok? ¿Qué pasa? La ferritina es un examen que podemos pedir en el laboratorio para ver cómo está la ferritina. Cuando la ferritina está muy elevada, ela es un marcador de inflamación. Cuando la ferritina está baja, ela es un marcador de deficiencia de hierro. Y la ferritina siempre debe estar en valores adecuados, entre 60 a 150. Cuando está por debajo de 60, estamos con deficiencia de hierro. Y la ferritina es el mejor marcador para ver anemia. No es el hemograma con la hemoglobina. Y tampoco es el hierro sérico. La ferritina es el mejor marcador para ver deficiencia de hierro y va a presentar la anemia. ¿Por qué, doctor Felipe? ¿Y por qué no la hemoglobina? La hemoglobina es el último marcador que va a bajar en la sangre cuando el paciente tiene anemia. La hemoglobina, que es un marcador que está allá en el hemograma.
La ferritina es el primero. Después tenemos la saturación de transferina, tenemos la transferina, tenemos hierro sérico, para después llegar la hemoglobina. Entonces, la ferritina es el primer marcador que baja cuando no hay hierro en el cuerpo. Tú puedes aún estar con la hemoglobina elevada, pero tú ya no tienes más una reserva de hierro, porque la ferritina va a mostrar que no hay un depósito, no hay un almacenamiento de hierro. Por eso, cuando nosotros estamos, por ejemplo, estábamos hablando con Alejandro, ¿no? Alejandro estaba un poco con algunas quejas por decir que se sentía cansado, a veces sueño durante el día. Entonces, el examen que yo tengo que pedir para él, puedo pedir un hemograma y seguramente pediré un hemograma, pero principalmente voy a pedir ferritina, saturación de transferina y también lo que es hierro. Está muchísimo bajo exactamente. Ok. De esses detalhes que vimos até aqui sobre o hígado, para não irmos a outros temas, há algo que vocês querem que eu explique com mais detalhes? Hematológico, ok. Sangre. Ok. ¿Qué pasa? Aquí dice sistema de complemento hematológico y producción de factores de coagulación. Esses três principais, e também um pouco do metabolismo da hemoglobina, porque a hemoglobina também é sangue, o hígado funciona como um sistema de regulagem. Quando o corpo necessita mais sangue, quando o corpo necessita eliminar mais bilirrubina, então ele regula o sistema da sangue, porque toda a sangue do corpo passa por el hígado. Aí temos uma vena e temos uma artéria. Então, chega sangue e sale por la vena. Chega por la artéria e sale por la vena. Sempre artéria leva sangue com oxígeno. Vena leva sangue sem oxígeno para o coração, para poder ser oxigenado por el pulmão depois. Artéria com oxígeno. Vena sem oxígeno. Ok? Por isso se marca também os colores. É como dizer, rojo tem oxígeno, azul sem oxígeno, já para também ajudar na memorização, não? Então, o hígado, porque estamos falando do hígado, tem a função de regular essas funções hematológicas, significa, regula funções da sangue dentro do hígado. Regular pode ser eliminar ou sintetizar, ou inibir, ou fazer com que não se secrete. Totalmente. Por exemplo, o que explicava aqui, justo foi o momento que você saiu. Por exemplo, a hemoglobina é glóbulo rojo. Dentro do glóbulo rojo há uma molécula que se chama hemoglobina e dentro da hemoglobina há uma molécula de oxígeno. Então, as hemoglobinas ou os glóbulos rojos viejos, quando estão na sangue e chegam justamente em el hígado la conjuga, la transforma para transformar esta hemoglobina em bilirrubina. E a bilirrubina é a matéria-prima de la bilis. Então, nossos glóbulos rojos vão ser parte da matéria-prima para ser bilis depois. Quem faz isso? O hígado. Ok? Isso se chama conjugação. Não sei se a palavra estou expressando bem em espanhol. Conjugação de las hemoglobinas em la bilirrubina. Conjugação. Graças. ¿Alguna pregunta más? Ok, eso es muy importante. Ustedes van a utilizar mucho, si ustedes saben bien fisiología hepática, porque aquí estamos hablando, eso ya no es anatomía, eso ya es fisiología. Entonces, cuando estamos hablando de las funciones, es fisiología. Cuando estamos hablando de las estructuras, es anatomía. Entonces, fisiología hepática es una materia extremadamente esencial para los sanatorios. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no hablamos mucho de hacer las desintoxicaciones del hígado. Se nós entendemos melhor isso, vamos a dar um exemplo prático. O paciente vem com hipotiroidismo. Hipotiroidismo é porque o paciente não tem uma boa síntese de T4 e de T3, as hormonas da tireoides. Pero quem faz a conversão de la T4 em T3, 100% de la T3 que existe no corpo, 80% é T4 que foi transformada
en T3. Apenas 20% es directamente sintetizada por la tireoides. Los 80% que sobra son T4 que son transformadas en T3. ¿Quién hace ese proceso? El hígado. Entonces el paciente viene con una deficiencia de T3. ¿Dónde puede estar el problema? En el hígado. ¿Quién es que hace esa conversión? La deodoinase 1 y la deodoinase 2. Son dos enzimas hepáticas que convierten la T4 en T3. Entonces, para nosotros mejorarmos justamente la concentración de T3 en la sangre, muchas veces necesita hacer una desintoxicación del hígado. O por lo menos descubrir el problema que está en el hígado. Porque cuando una persona tiene hipotiroidismo, o sea, el hígado tiene que ver para... Está correlacionado. No significa que es exactamente la causa. Hay otras... Exactamente, hay otras causas más. Es que hay muchas causas que pueden llevar al desarrollo del hipotiroidismo. Deficiencia de yodo, deficiencia de selenio, deficiencia de hierro, metales tóxicos, mimetismo molecular, deficiencia de materias primas, intoxicación hepática, cirrosis hepática, deficiencia. La persona nació con un problema genético y no tiene deodoinase 1 y no tiene deodoinase 2. Esa persona no va a conseguir convertir la T3 en T4, la T4 en T3. Entonces ella siempre va a tener un hipotiroidismo o va a tener baja concentración de T3 porque solo va a producir 20%. Entonces hay varias causas que pueden ocasionar la T3. Bueno, yo no sé si estaba realmente haber escuchado mucho que, por ejemplo, las personas que tienen como un carácter muy, no se llama activo, fuerte, Temperamental. Ajá, sufren del hígado. Y que el hígado, o sea, bueno, si tienes un problema del hígado, sí hay manera de restaurar. O sea, no sería tan cierto, o sea, eso, digo, no sé si Sí. Voy a intentar explicar. Hay una correlación. Hay una correlación porque, pero no es el hígado en sí, es la comida que la persona puede estar teniendo. Mismo comida saludable de la forma que puede estar comiendo puede alterar su humor. Y eso podríamos decir que puede alterar su temperamento. Cuando la persona tiene el hábito de ayunar, el ayuno desintoxica el cuerpo, mismo que sea por motivo espiritual, desintoxica el cuerpo. Si la persona come alimentos más naturales, integrales, como decía la cita, preparados de la forma más sencilla posible, eso tiene un impacto sobre el temperamento y sobre el carácter. Por eso Ellen White dice que muchas personas no consiguen vencer las tentaciones porque su apetito los domina. ¿Por qué? Porque justamente eso incita las pasiones carnales, eso incita lo peor del carácter. Comen azúcar, queso, fermenta la comida, líquido con la comida, comen a cualquier hora, comen muy tarde. Eso tiene todo un impacto sobre la salud mental. Pero no necesariamente el hígado, pero el hígado siempre está siendo afectado porque todo lo que comemos pasa por el hígado. ¿Ok? Pero a veces la sangre está intoxicada, el intestino está intoxicado, hay neuroinflamación, inflamación cerebral, hay deficiencia nutricional, hay toxinas en el cuerpo, todo decorriente de una mala alimentación. Yo no tengo ninguna duda que las personas que son personas que tienen una alteración en el carácter son más agresivas, son más irritadas, son personas que ainda necesitan mejorar más su temperancia. Pero no podemos condenar que es solo el alimento. A veces falta de oración, falta de una buena noche de descanso, falta de actividad física, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso el Señor ha dejado un paquete de instrucción. Por favor. Desintoxicar el cuerpo. Eso, lo que dijo del hígado. El hígado. Yo les voy a enseñar a hacer una desintoxicación estos días porque ahí voy a tener que escribir, es como preparar una desintoxicación. Me va a tomar un poco más de tiempo, entonces voy a dejar para esta clase cuando empezamos la parte de patología. Porque voy a explicar cómo, tanto en cáncer como en depresión, yo voy a enseñar a ustedes a hacer una desintoxicación. Entonces voy a dar esa clase. No tiene ninguna relación con el hígado. Ninguna. Ferritina sí. La ferritina tiene un valor normal adecuado entre 60 a 150. Cuando está por encima de 150, principalmente cuando está por encima de 300, es un marcador de inflamación. Está apuntando para nosotros que esa persona está con una inflamación. Y cuando está por debajo de 60, él está con una deficiencia de hierro.
Aquí tenemos una visión más bonita y más clara sobre la vesícula, ¿no? Entonces la vesícula es un órgano de depósito, aquí se almacena la bilis. Aquí nosotros tenemos algo que se llama el infundíbulo. El infundíbulo es justamente essas cavidades que ustedes estão vendo aqui, que é justamente mini depósitos de bilis que são justamente utilizados para depois, em algum momento, secretar a bilis. Esse ducto se chama conducto cístico. Aqui vem o hepático comum direito, o hepático comum esquerdo, o conducto hepático comum, e aqui vem o colédoco, não? O colédoco que vai desembocar justamente em el duodeno, e aqui vem o conducto de Wilson. ¿Ok? Aí está, por exemplo, a papila duodenal de Odis, a ampolha de Water. Perfeito. La bilis es un líquido producido por el hígado que ayuda en la degradación de grasas, en la digestión de las grasas en el duodeno. Siempre. Personas que sacan la vesícula empiezan a tener alteración en la digestión de grasas, porque no tienen más bilis. Cuando la bilis, digamos, llega a filtrarse, creo que es al torrente sanguíneo, cuando se da esa coloración amarilla en los ojos. Tú hablaste una cosa correcta, pero no entendí la pregunta. Cuando... O sea, que si la bilis, o sea, si es la bilis que se filtra a la sangre, digo. Ah, no, ok, entendí. ¿Puede provocar ese color o qué? Sí, entendí. Es que tiene cosas correctas, pero está medio mezclado. ¿Qué pasa? Cuando eso se obstruye, el colédoco, la bilis solo viene de dos formas, o viene directamente del hígado o viene de la vesícula. Entonces, de ambas formas tiene que pasar por el colédoco. Cuando un cálculo que está aquí pasa para acá y se obstruye el ducto o el conducto, la bilis empieza a ser almacenada aquí, pero no puede ser almacenada aquí. Entonces, ela empieza a congestionar y eso empieza a volver. Entonces, la bilis empieza a subir y llega en el hígado. Cuando está en el hígado, la sangre está pasando por ahí. Entonces, esa bilis va a entrar en la torrente sanguínea y va a se esparcir por el cuerpo. Y eso se llama ictericia. Significa, y ahí la primera parte que se va a ver es los ojos amarillos. Después la piel y siempre empieza de la cabeza para abajo. Diferente de los edemas que empieza de abajo hacia cima, la ictericia empieza de arriba hacia abajo. Y existe una escala también para medir eso, que es la escala de Kramer. Pero no es necesario eso aquí. ¿Cuál es la otra forma? Yo expliqué hoy en la mañana cuál es la otra forma también de causar ictericia, que es otra forma que obstruye el colédoco. Y yo expliqué que eso va creciendo. Cáncer del páncreas, cáncer de la cabeza del páncreas. Aquí nosotros está, esa parte amarilla que se ve aquí es la cabeza del páncreas. Aquí está el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático. Entonces, cuando esa zona aquí tiene un cáncer, mira cómo está cerquita. Cuando eso empieza a crecer, eso obstruye, eso aprieta, comprime el colédoco. Entonces, la bilis que tiene que ser eliminada de aquí para llegar al duodeno es obstruido y justamente empieza a volver y eso hace con que cause ictericia. Como si, por ejemplo, los niños, los bebés que ya nacen con ictericia, ¿también tiene que ver algo con la vesícula biliar? No, es deficiencia de una enzima que tiene que convertir justamente la bilirrubina conjugada para la bilirrubina conjugada y no consigue. Entonces eso hace, pero eso es temporal. En una semana, 2 semanas ya vuelve a la normalidad. No tiene nada que ver con la vesícula. A no ser si ella tiene, por ejemplo, una atresia. Atresia es justamente cuando eso está deformado, la estructura está deformada de nacimiento. Ahí tiene que pasar por una cirugía. Atresia de las vías biliares se llama. Aquí yo tengo algunas imágenes más reales o dibujadas, ¿no? Aquí es donde se almacenan los cálculos biliares. Entonces aquí está, ese caso aquí no. Pero aquí muchas veces hay pacientes que están llenas de piedras o llenas de cálculos, ¿no? Ok, chicos, no voy a abrir más para preguntas ahora hasta que termine, porque si no, no vamos a conseguir terminar esta clase. Y me gustaría terminar. Funciones del páncreas. Aquí está el páncreas, ¿no? Ahí tenemos la cola, el cuerpo, el cuello y la cabeza. Aquí da para ver justamente el ducto de Wilson,
¿Cuáles las funciones del páncreas? Producción de enzimas digestivas, digestión de grasa, proteínas y carbohidratos. ¿Cómo hace eso? Porque el páncreas produce la lipase y la amilase. Entonces, la lipase es para digestión de grasa, la amilase es para digestión de carbohidratos y el pepsinógeno es para digestión de las proteínas. Producción también de bicarbonato, ¿para qué? Para neutralizar el ácido clorídrico que viene con el quimo gástrico. Recuerda que del estómago está viniendo ahora la comida en forma de líquido. Se llama quimo gástrico. Entonces, como viene eso de forma muy ácida, podría quemar, corroer la pared del duodeno. Eso no se corroe justamente porque tiene moco en la pared del duodeno y también tiene llegando justamente del páncreas el bicarbonato que es producido por la cabeza del páncreas. Regulación de la glucosa en sangre. ¿Cómo se hace esa regulación? Porque produce insulina. El páncreas tiene varias células. Y una de las células que es llamada las células alfa, las células beta, producen insulina. Y la insulina hace con que regule o disminuya la presencia de glucosa en la sangre. El páncreas tiene las células alfa, todo en griego, ¿no? Beta, tiene las células PP, tiene las células D, y tiene los acinos pancreáticos. ¿Ok? Voy a repetir. El páncreas tiene las células alfa que producen glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Elevar la glucemia en sangre. El opuesto de la insulina. Las células beta producen insulina. Por eso que cuando el paciente tiene una lesión de las células beta, ella no produce insulina y automáticamente va a tener diabetes. PP, no voy a explicar esos detalles porque es más profundo, pero las células PP producen polipéptido pancreático, que tiene otra función, la célula D produce somatostatina, que también ayuda en otra función, y los acinos pancreáticos es lo que producen amilase, lipase y pepsinógeno. Aí. Amilase, lipase, creo que en español es lipasa. Amilasa. ¿Está mal? Ok, lipasa. Y aquí, amilasa. Ok, es que en portugués es amilase, lipase. Amilasa, lipasa y pepsinógeno. Ok, esos son los principales. Hay otras células más, como PP y células D. Voy a recapitular. Las células alfa producen glucagón. ¿Cuál es la función? Subir la glucemia en la sangre. Las células beta producen insulina, bajar la glucemia en la sangre. Y los acinos pancreáticos, que son células que producen enzimas, ¿cuál es el nombre de las enzimas? Amilasa, lipasa y pepsinógeno. ¿Cuál es la función? La amilasa, digestión de los carbohidratos y almidones. Lipasa, digestión de las grasas. Y pepsinógeno, digestión de las proteínas. Digestión de los carbohidratos. Seguimos, chicos. El vaso es un órgano principalmente de filtración. La principal función del vaso es filtrar la sangre y también almacenar sangre y plaquetas. Pero tiene otras funciones también, como funciones inmunológicas, ayuda a eliminar los glóbulos rojos envejecidos y dañados, ayuda a combater infecciones, producir y almacenar linfócitos. Linfócitos son los primeros soldaditos en ataques a vírus y también a bacterias. Cuando nuestro cuerpo está siendo invadido
Também é conhecido como um anticorpo, pero o nome específico é linfócito. E temos os linfócitos T e os linfócitos B. Aqui já estamos entrando em outra matéria que se chama sistema imunológico. Pero não vou adentrar tanto para não complicar. Estamos falando de anatomia ainda, não? E um pouco de fisiologia. Então, a função do barro também é ajudar a combater as infecções e produzir e almacenar linfócitos. E a função dos linfócitos é combater infecções. Reciclar hierro de los glóbulos rojos, detectar microorganismos en la sangre, participar en la producción de anticuerpos y apoyar la hematopoiesis en ciertas condiciones clínicas. ¿Qué es hematopoiesis? Es la capacidad que el cuerpo tiene de producir glóbulos rojos. ¿Ok? Eso es hematopoiesis. Entonces, tanto el hígado quanto el vaso son dos órganos que ayudan en el proceso de regulación, almacenamiento y filtración de la sangre. El vaso y el hígado tienen funciones similares. Ya hablamos del colon. Aquí tenemos algunas imágenes solo para que ustedes puedan ver con un poquito más de detalle. Ahí, por ejemplo, con un corte mediano, abierto, ¿no? Como se ve por dentro. Las saculaciones, aquí da para ver bien, ¿no? Lo que es justamente los orificios. Ese orificio aquí es justo donde está llegando el intestino delgado y se une justamente, aquí desemboca el intestino delgado dentro del intestino grueso y que forma lo que llamamos el ciego, ¿no? Justamente es el orificio cecal. Ustedes pueden levar esta diapositiva. Y para terminarmos, entonces, aquí tenemos lo que es las medidas, el tamaño del intestino grueso. Colon ascendente tiene aproximadamente 20 a 25 centímetros. El colon transverso, 45 a 50 centímetros. El colon descendente, de 25 a 30 centímetros. Estamos hablando de un adulto, ¿no? Un colon sigmoide, aproximadamente de 35 a 40 centímetros. Más o menos, podemos aí, el intestino grueso tiene un promedio generalmente de 1,5 metros. ¿Y eso, a diferencia del estómago, puede crecer igual? También puede dilatarse bastante, eso se llama megacolon. Pues es que hay personas que no se tienen como... Aí tendría que diferenciar si es colon o si es tejido adiposo, porque a veces puede ser tejido adiposo y otras personas tienen el colon dilatado. Y puede tener los dos también. Algunas funciones del colon ya hablamos, entonces no voy a, para ganarmos tiempo, y aquí terminamos con el recto. Es la última parte. ¿Cuáles las funciones del recto? Recordando que el recto es justamente ese ducto final, donde termina justamente en el músculo del esfínter externo del ano. No es la última partecita, entonces ahí está lo que es el recto. Por ese nombre, recto. Almacenar temporariamente las heces, detectar distensión por acumulación fecal, participar en el reflejo de la defecación, regular la expulsión de las heces, coordinarse con esfínteres anales para poder solamente relajar y contraer, mantener la continencia fecal, evitar que el popó salga sin que nosotros queramos, y eso quien hace justamente es el recto junto con los esfínteres y el sistema nervioso, facilitar la eliminación de los desechos, comunicar señales nerviosas de necesidad de evacuar cuando está dilatado, cuando eso está acumulado eso, entonces hay una información que se manda para el sistema nervioso para relajar el esfínter y empezar la evacuación, y eso es de forma autónoma, no es una cosa que yo decido hacer, sino que eso es un sistema autónomo del cuerpo, y lubricar el paso fecal mediante la secreción de moco. Todo el aparato digestivo, desde el esófago, solamente en la boca que no, pero desde el esófago hasta el ano, es siempre producido moco, que ayuda justamente como evitar infecciones, el moco es protector para evitar infecciones, como también el proceso de lubricación. No sé si la palabra en español es lubricación o lubrificación. Lubricación, ok. Aquí tenemos el mesenterio, que es esa camada que ustedes están viendo, aquí como fuera un paño,
Más o menos es que esta imagen no da para ver tan nítida, pero el mesenterio es como una camada que recubre y es una camada protectora. No tiene la función de mantener la temperatura. Mesenterio. Creo que tengo una aquí, así, mesenterio. Entonces ahí está, sostener y fijar el intestino dentro del abdomen, permitir la movilidad intestinal controlada, transportar vasos sanguíneos hacia el intestino. Entonces, para que los vasos sanguíneos eles não estén se caindo, porque, imagina que esse é um vaso é super flácido, super blando, para que ele não se caia e para que ele se mantenha, então aqui está todo recoberto com uma camada que se chama mesenterio para chegar aí e levar sangue ao intestino. Então, por isso diz, transportar os vasos hacia o intestino, transportar também vasos linfáticos, transportar também os nervos intestinais, participar na absorção e transporte de grasas, almacenar grasa abdominal. Pessoas, por exemplo, que têm mais grasa abdominal, generalmente têm o mesenterio agrandado. Participa em funções imunológicas, ajudar na comunicação entre intestino e sistema imune, manter irrigação e nutrição intestinal, levar nutrientes para as mucosas, para a parede intestinal. E aqui é importante diferenciar, porque às vezes se confunde. Uma coisa são o alimento que está dentro do intestino, que vai ser absorvido para ir para o hígado, e outra coisa são nutrientes que estão chegando em las paredes do intestino, porque o intestino é um órgão, ele necessita também nutrientes para poder manter-se. Então, consegue diferenciar isso, não? Uma coisa é o alimento, o quimo gástrico que está passando por aí, e vai ser absorvido para poder chegar ao hígado, os nutrientes para chegar ao final na célula, e outra coisa é o músculo do intestino, que necessita receber nutrientes aí em músculo, justamente para poder exercer suas funções. Todos os órgãos necessitam irrigação, todos os órgãos necessitam nutrição. E aqui, o mesenterio ajuda a levar esses nutrientes para o intestino. Proteger estruturas abdominais internas, então é como também uma capa protetora, e servir como via de drenagem linfático, porque toda essa zona também estão os gânglios e estão justamente os vasos linfáticos. Por isso que os pacientes com câncer, muitas vezes, têm o que se chama metástasis retroperitoneal. Que é isto? Aqui nós temos uma camada que se chama peritônio, que está junto com o mesenterio. É uma camada mais superficial que o mesenterio. O mesenterio está mais inferior. Então, generalmente as mulheres que têm câncer de útero, câncer de ovário, ou por exemplo os homens, as mulheres também têm câncer de cólon, podem ter metástases em el peritônio e em el mesenterio. Então, como aí é um sistema linfático, o sistema linfático se acumula muitas toxinas. Então, muitas vezes o tumor pode eliminar partículas e essas partículas irem para o gânglio, se infecta o gânglio linfático e começa a produzir um segundo tumor que se chama metástase. E é muito conhecido isso como os gânglios sentinelas, que existe um tumor primário, pode ser em el útero, pode ser em el ovário, pode ser em el abdômen, e vai ter o que é um segundo gânglio, que é infectado e se genera um tumor, que se chama gânglio sentinela. Em oncologia vemos isso todos os dias. Ok, e essa é a topografia que é a matéria para vocês. Então, não vou mostrar para não les ajudar a fazer a tarefa. Ok? Terminamos essa parte de lo que é o aparato digestivo.